Como pueden ver, iniciamos el día de hoy en un ambiente totalmente nublado. La niebla invade absolutamente todo, pero a nosotros en este momento no nos preocupa tanto porque vamos a visitar algo muy interesante. Una ciudad subterránea que tenía 8 pisos hacia abajo. ¿Para qué servía esta ciudad subterránea? Especialmente para protegerse de las invasiones o del paso de los árabes que llegaban caminando por estas zonas para llegar a conquistar Constantinopla, porque esta fue una petición que hizo Mahoma a sus seguidores. Y desde Arabia tenían que pasar por estas tierras de Capadocia para poder llegar hacia aquel lugar. No pudieron conquistarla en la primera, vamos a decir, en el primer viaje, así que estuvieron viajando durante varias ocasiones hasta poder lograr su cometido. ¿Qué hacían los cristianos en este lugar? Pues protegerse. Y como la presencia de los árabes duraba mucho tiempo, tuvieron que crear estas ciudades subterráneas. Hay muchas en esta parte, algunas apenas se están descubriendo, y vamos a entrar a esta que se puede visitar fácilmente. Bueno, es un decir, sin ningún problema. ¿Qué hay sobre la ciudad subterránea? Bueno, no solamente la parte que vemos como museo, sino también esa construcción, bueno, no construcción porque, bueno, fue construida por la naturaleza, pero es, vamos a decir, el tipo de terreno que hay en esta región, con muchas cuevas, con muchas ventanitas, vamos a decir, naturales, que precisamente hacían que el enemigo pensara que se trataba de una parte más de este lugar. No se imaginaban lo que había en la parte inferior. Nos vamos acercando a la entrada. No sé si en el interior podré hablar porque, imagínense, son pasillos muy estrechos. Hay que bajar por lo menos 4 pisos porque los otros 4, ya que les he comentado que hay 8 pisos subterráneos, los otros 4 no se puede descender porque son complicados. Hay momentos en donde hay que agacharse, hay momentos en donde hay que levantar muy bien los pies para no tropezarse, y hay partes donde se cerraban literalmente a través de piedras redondas para que el enemigo, en caso de que descubriera la ciudad, no pudiera entrar. A esta ciudad entraban incluso con sus ganados. ¿Cómo hacer para que los ganados estuvieran en el interior? Bueno, ellos estaban en el primer piso, en el que estaba más cerca de la salida, para que de esta manera estuvieran callados también. Lo que se hacía era que voy a tener en este momento que esperar al grupo que está entrando por acá. Vamos entrando al lugar, ya está el grupo adelante, y los comentaba, tuve que cortar, les comentaba que los ganados estaban en la parte superior, pero para que no hicieran ruido y los enemigos pudieran detectar al grupo, les ponían bozales. Y antes de entrar a la ciudad, pues tenían que matar a todos los gatos, porque si los gatos los dejaban sobrevivir en el exterior, se quedaban pegados a la puerta, y entonces los enemigos descubrían a quienes estaban aquí en este lugar. Nuestro guía va a tomar su lugar para acercarse, ir delante de todos. Vamos a tratar de entrar. Como decía, aprovechaban de los animales para bloquear
la entrada, imaginan los enemigos en qué momento entraban en este lugar, entraron o no, no conocemos la historia, a lo mejor no tuvieron ningún contacto bajo la tierra con los enemigos, pero imaginamos así, y tenían que sacar primero los animales afuera para seguir por esos túneles. Entonces la gente que vivía en este pueblo, en esta ciudad, en el que había algunos cristianos, y aprovechaban al máximo para bloquear los túneles. Para evitar que se encuentren los grupos, hay un camino de entrada marcado y uno de salida. Porque en este momento, como somos los primeros en entrar, encontramos este lugar totalmente vacío. Pero conforme van entrando los grupos, esto se va haciendo mucho más complicado. Todo está totalmente agujerado. Hemos visto a la entrada donde se quedó el grupo, era la parte para el ganado, y había también un estanque y un molino. Aquí podemos ver que era el lugar para guardar alimentos. Pero imagínense que todo esto es totalmente excavado sobre la piedra. Lugares para almacenar cosas. Bodegas, pero imagínense todo lo que significa el vivir dentro de una ciudad subterránea. Los alimentos, cómo se conservaban. Seguramente se salaba el pescado, la carne. No se podía salir durante varios meses. Tenemos que pensar también en el agua, cómo se conservaba. Era necesario ponerle un poco de sal, quizás para evitar que se echara a perder, estarla agitando para evitar que se pudriera. Pero otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta es aquí está nuestro guía que va indicándole al grupo. Afortunadamente las flechas rojas nos van indicando el camino. La iglesia, padre. Esta es la iglesia en donde la gente se reunía. Aquí vemos incluso el título en árabe que dice Kilise Church. Aquí es donde seguramente el sacerdote estaría presidiendo. Encontramos también un altar. Los que van a salir después de ver la iglesia, antes de entrar, la iglesia pastor nos invita a salir. Y continuamos nosotros. El grupo ya viene entrando. La iglesia tenía que haber sido algo muy importante para mantener la fe, para mantener la esperanza, porque si nosotros durante el tiempo de pandemia estuvimos encerrados y teníamos audio a través de música, teníamos videos, teníamos televisión, imagínense lo que habrá significado para estas personas que no podían salir durante mucho tiempo. Seguramente el trabajo haciendo que la gente se estuviera con la mente ocupada. Trabajo me refiero a estar tejiendo, a estar haciendo algunas labores que mantuvieran la mente ocupada. Incluso actualmente la psicología dice que la mejor terapia es la terapia laboral. Aquí me agacho un poquito, volteo para que vean cómo la gente va pasando por estos lugares. Hay que agacharse, de otra manera es imposible. Vamos a
Vamos a regresar con el grupo. Les comentaba de la terapia laboral, que la gente estuviera ocupada era muy importante. Un momento de estar descansando, durmiendo profundamente, pero también haciendo oración y con terapia laboral. Y si el día de ayer estuvimos en la parte de las formaciones exteriores, hecha por la naturaleza, aquí en esta parte estamos viendo lo que hace el hombre, porque todo esto fue excavado por el ser humano para poder vivir. ¿Cómo comenzaron estas ciudades subterráneas? Empezaron en los tiempos más antiguos, donde evidentemente todavía no existían los cristianos, pero el frío obligaba a que la gente tuviera que buscar un lugar más caliente porque en el exterior había muchísimo frío. De tal manera que en tiempo de los trogloditas, podemos decir así, estos lugares servían para que la gente estuviera más calientita. Y ya en tiempo de los cristianos, ellos descubrieron algunos espacios y los agrandaron. En esta parte ha sido necesario bajar casi en cuclillas. Es un espacio sumamente estrecho a los lados, pero también en la parte alta. Encontramos distintos espacios donde las familias se iban agrupando. Y aquí, afortunadamente, para que no nos perdamos, existen estas flechas. Pero ¿cómo le hacía la gente en aquel tiempo para poder ubicarse sin flechas? Bueno, complicado. Pero además lo más interesante es que en estos lugares no podían tener lámparas encendidas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, pues porque las lámparas implican combustión y tener una lámpara encendida en estos lugares, ¿qué hace? Va quitando el oxígeno. Así que por esta razón no usaban muchas lámparas y esto estaba muchas veces en oscuridad. Voy a hacer una toma con gran angular para que vean este espacio. Este espacio me hace pensar en estas películas que vemos a veces del espacio, en donde los astronautas o los héroes de las películas encuentran lugares como este, algo así como escenografía de la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, esas son películas, aquí estamos hablando de la realidad. La gente que hacía elementos como este para guardar agua, para guardar alimentos, para guardar vino, porque aquí se hacía vino también. Estos especies de lagares que encontramos aquí eran para fabricar vino y los expertos dicen que el vino duraba más. La verdad, sumamente interesante, pero ahí ya están haciendo el vino, después donde le guardan, encontramos entonces este tipo de espacios para ello. Pero hace un momento en la vista general, seguramente les habrá llamado la atención esto, una piedra redonda. ¿Para qué servía esta piedra? Para cerrar la puerta a otros pasillos, de tal manera que si el enemigo llegaba hasta aquí, esta piedra servía para que no se acercara más y no entrara a otros túneles donde estaba
encerrada la gente. Ahí vemos el letrero. Imagínense esta puerta, entonces corremos esta piedra y queda perfectamente cerrada esta puerta y ya no puede entrar el enemigo por estos pasillos que continúan el recorrido. Evidentemente que ahorita esto está cerrado. Esto que vemos ahí fue cerrado recientemente para que el público que entra aquí no se pierda, pero aquí vemos el tipo de piedra redonda como la que se usaba también en los cementerios judíos, esa piedra que permitía que el lugar se mantuviera totalmente aislado. Aquí vemos a nuestro guía que viene precisamente agachándose para evitar golpearse con la cabeza. El grupo viene también, las señoras y los señores valientes van llegando por aquí y yo me adelanto un poco para adelantándonos. Por aquí se ve cómo va pasando el grupo. Como dice la canción, agachaditos, agachaditos. Agacha, agacha, agachaditos. Todos más abajo. Todos más abajo. Muy bien. Y hablando de abajo, pues, después de ver esta piedra que cerraba las puertas, vamos abriendo. Padre ha fijado la rueda. Sí, gracias. Continuamos con nuestro recorrido. Un poco de humor con el grupo, pero sobre todo aplaudiendo su valentía, porque hay algunas personas, incluso ya bastante mayores, que se animan a bajar a estos lugares. Casi como si fuera un queso gruyère. Pónganse a pensar a tanta gente trabajando por su seguridad, porque lo más importante que tiene el ser humano es la vida. Quizás los enemigos podían llegar y robarse el ganado, podían llevarse los alimentos, el vino, las vestimentas, pero no la vida de nuestros seres queridos. No a nuestros seres queridos, a las esposas, a los hijos, a los padres, y mucho menos la vida. Si era necesario, por lo tanto, sacrificarse y estar en ayuno, alimentándose con poco alimento durante tanto tiempo, valía la pena. Si era necesario aguantar un poco de sed, pasar inclemencias como mucho calor, hacinamiento, vivir en la oscuridad, no importa. Lo que importa es la vida. Lo que importa es mantener la vida, y esto se le llama espíritu de supervivencia. Y este tipo de cosas nos enseñan que a veces los seres humanos nos quejamos de muchas cosas, decimos que nos faltan muchas cosas cuando tenemos la más esencial, que es la vida. Tenemos valores esenciales que son nuestros seres queridos. Tenemos valores esenciales como son la fe y muchos valores más, que aquí tendrían que haberse vivido. Porque de otra manera aquí habría pleitos por la comida. Habría pleitos por obtener el mejor lugar, el más amplio, el más cómodo. Pero aquí seguramente habrán pensado en los ancianos, en los niños. Y de acuerdo a lo que nos decía nuestro guía, al parecer los pisos más profundos que podemos ver aquí eran reservados para las mujeres y para los niños.
para que de esta manera estuvieran más seguros. Esto que estamos viendo aquí era un espacio de ventilación. En la parte superior un espacio muy pequeño para que no fueran detectados y sin ninguna otra cosa para que el enemigo no pudiera sospechar que bajo sus pies se encontraba toda una ciudad subterránea. Vamos a continuar con nuestro recorrido, agachándonos un poquito. En estos túneles la ventaja de ustedes es que no tienen que agacharse. No tienen que cansarse. Si alguno padece de claustrofobia, pues no tiene ningún problema para pasar por estos lugares. Y como les mencionaba, imagínense este lugar ya más tarde con grupos de 100, de 50 personas. Detrás de uno viene ya otra persona. Adelante de uno está una fila también de 20, de 25. Y hay que ir esperando que pase cada uno pacientemente para poder avanzar y poder seguir caminando. Aquí tenemos problemas con los escalones y con la cabeza porque por arriba chaparrito, por abajo escalones. Detrás viene el grupo, vamos a ver cómo se van viendo poco a poco. Bien, pues el grupo con nuestro guía Hakan ha llegado a la parte de la vinatería y aquí las flechas empiezan a cambiar de color, ya no son rojas, ya empiezan a ser oscuras, lo que indica que empezamos el camino hacia arriba. No que aquí termine el descenso a la ciudad subterránea, sino que aquí comienza ya el ascenso a la parte superior. Recordemos que hemos bajado solamente parte de la ciudad, pero se puede bajar todavía 4 pisos más. Vamos a comenzar nuestro ascenso, que este es más tranquilo, no hay que agacharse tanto, la cabeza afortunadamente no va a sufrir tanto. Un espacio también de habitación. Y comenzamos poco a poco a subir hacia la salida, pero yo insisto en la organización tan grande que se tuvo que haber hecho primero para excavar estos lugares. Imagínense cómo se iba sacando toda la tierra, porque se escarbaba, y poco a poquito se iba sacando la tierra a través de canastas seguramente, hasta el exterior. Y poco a poco se descendía más y más, como lo hacen en las actuales minas, en donde se extrae el material. Vamos subiendo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando alguien se enfermaba? ¿Qué hacían? Lo aislaban para evitar que se contagiara toda la demás comunidad. O peor aún, ¿qué hacían cuando alguien moría? ¿Cómo cuidaban de que su cuerpo no se echara a perder, no se pudriera?
Son preguntas que podemos hacernos. Preguntas sencillas, claves, pero que implican toda una logística. Nuestro grupo está esperando abajo la explicación del guía, porque si no hay explicación del guía, la gente puede tomar fotografías, pero no puede entender nada. Yo afortunadamente, como ya he venido varias veces, conozco cada uno de los lugares, la explicación para qué se utilizaban, pero nuestro guía permite que la gente entienda cada espacio, cada lugar de la mejor manera. Estamos afortunadamente ya en la parte de salida. Aquí estamos en la cocina, que evidentemente requería de un espacio mucho más grande por el fuego, pero también solamente se podía encender el fuego durante un determinado tiempo para cocinar algo. Y tendrían que cocinar seguramente con antelación para comerse los alimentos fríos. Otro punto importante de reflexión: ¿qué comían? ¿Cómo lo comían? Y saben ustedes que el calor también produce bacterias, de tal manera que muchas cosas tendrían que tener algo para evitar la contaminación. Más espacios. Esta es una roca sólida, como la habrán bajado. Aquí encontramos más espacios excavados. Y afortunadamente nosotros contamos con esta iluminación eléctrica que han puesto desde que se abrieron estos espacios, pero imagínense con la luz de una simple vela. Seguramente no tenían mucha movilidad en el interior, porque también al estarse moviendo iban acabando con el oxígeno. Por lo tanto, menor movilidad para evitar que el oxígeno se acabara. Porque aunque hemos visto algunas chimeneas de respiración, las chimeneas también no traían todo el aire suficiente. Una flecha más que nos indica que vamos hacia el espacio de salida. Hay muchas preguntas que quedan en el aire todavía en este lugar. ¿Por qué razón? Porque no hay nada escrito sobre estos lugares. Se han encontrado objetos, se han encontrado muy pocos que nos pueden decir los utensilios que utilizaban, pero también cuando llegaron los cristianos a este lugar, destruyeron todos los vestigios que podía haber de sus antecesores, de los primeros que construyeron estos espacios. Bajamos con cuidado estas escaleras. Y continuamos con el recorrido. Aquí, si uno no tuviera las flechas, se podría perder porque podría decir hacia dónde camino ahora. Vengo por aquí, pero desciendo por allá o me voy por acá. Afortunadamente aquí está la flechita que nos dice vas por buen camino. Claro, aquí a este lugar generalmente bajan las personas con grupos y siempre se les dice si tienes claustrofobia, si tienes problemas para agacharte, si tienes problemas para
no sentirte agobiado porque viene un grupo grande delante o detrás de ti, entonces sí puedes bajar. Si no, lo conveniente es mejor que esperes en la parte exterior a tus compañeros. Y afortunadamente en la parte exterior hay una cafetería, hay baños donde la gente puede esperar sin ningún problema. Seguimos avanzando. Pregúnteme cuántas veces ha rozado mi cabeza con el techo y ya perdí la cuenta. Aquí encontramos otra piedra circular que ustedes ya saben para qué se utilizaría. Aquí está no pegada a la pared, sino ya en el piso. Y nuevamente nos indica un letrero que se trata de una piedra que servía para cerrar el túnel, el camino, y de esta manera no pudieran entrar los enemigos. ¿Cómo la movían? Una piedra bastante pesada y además firme, porque de otra manera podría ser fácilmente destruida por el adversario. Continuamos y buscamos las flechitas que nos indiquen el camino. Aquí podíamos irnos hacia allá, pero la flecha nos dice no, a caminar por esta parte. Bueno, vamos acercándonos a la parte de salida. Aquí hemos llegado al lugar donde se guardaba el vino. Imagínense que en estos lugares se colocaban las ánforas, las ollas de vino para almacenarse, y afortunadamente el clima de este lugar permitía que el vino se mantuviera en buen estado. Vamos acercándonos cada vez más a la salida. En una visita de video, para ustedes un poco más sintetizada, pero con esto pueden decir ya estuve muchos metros bajo tierra en una ciudad subterránea en Turquía, en donde se refugiaban los cristianos. No cabe duda de que la visita es interesante y cómo lamentablemente han tenido que haberse hecho este tipo de cosas por la intolerancia, por grupos que intentan conquistar, adueñarse o quitarle la vida al otro, sin tomar en cuenta que todos tenemos derecho a la vida. Hemos llegado nuevamente, haciendo un recorrido de entrada y salida, a esta flecha roja que nos indica nuevamente el lugar de la iglesia. Aquí una vista panorámica de la iglesia, que ya visitamos hace un momento, y quizás es el momento antes de salir exactamente para dar gracias a Dios por la creatividad del ser humano, para dar gracias a Dios porque aún en los momentos más difíciles nos ayuda a encontrar con esperanza una solución, una salida, y saber que aún en los momentos más difíciles como la enfermedad, la persecución y la muerte, Él siempre está con nosotros. Salimos pues de la iglesia y ya no tomamos el camino rojo, sino tomamos el camino de la flecha negrita que nos indica la salida de esta ciudad subterránea.
Estos vidrios son de protección para que no caiga la gente. Siempre buscan que los visitantes tengan el mayor cuidado, que no haya accidentes. Ahí vamos a ver otra piedra redonda. Que servía, como ustedes ya saben, para cerrar el paso de los enemigos. Alguien va bajando mientras nosotros vamos subiendo. Y gracias a Dios que pudimos también ser de los primeros en bajar a este sitio. Hemos llegado al punto inicial. Recuerdan, aquí en esta parte se encontraba el grupo. Esta es la parte donde se conservaba, se guardaba al ganado. No se permitía tener mucho, pero por lo menos tener unas ovejas, unas cabras en este lugar. Evidentemente con bozal para evitar que atrajeran la atención de los enemigos. Permitía tener por lo menos leche, un poco quizás de queso, y de vez en cuando, sacrificando a alguno de esos animales, un poco de carne. ¿Qué es lo que comían? Pues seguramente follaje ya seco, que también es fácil de conservar en ambientes como este. Voy a girarme y voy a dar media vuelta para llegar exactamente al punto de entrada por donde entramos, señalando y dando gracias también a la señalización de este lugar. Recuerden siempre flecha roja para descender y flecha negra significa acabas de subir y por lo tanto ya puedes dirigirte hacia la puerta. Espero que les haya gustado este video de la ciudad subterránea, que lo compartan con sus seres queridos, que algún día puedan venir a estos lugares. No forma parte de la peregrinación como tal, porque nosotros visitamos especialmente los lugares sagrados que tienen que ver con nuestra fe, con San Pablo, con San Juan, con los primeros cristianos, pero en nuestro recorrido también tratamos de que la gente tenga un acercamiento a la comida, a las tradiciones y, por supuesto, también al mundo islámico y sus costumbres. Pasamos por la puerta de salida y encontramos aquí a dos personas de nuestro grupo que no bajaron porque está un poco complicado. Pero aquí está calientito, ¿verdad? Sí, un poquito mejor. Pues ya salimos y estamos de regreso. Bajo hasta el 8. Sí, bajamos hasta el 4. Aquí encontramos cuidadores que están en este lugar y como hace un poquito de frío, pues algunos de ellos tosen. Miren el ambiente afuera. Todavía bastante niebla, pero allá abajo no se sentía absolutamente nada. Los que no se han suscrito a mi video, suscríbanse por favor para que reciban los otros videos de Turquía, de Tierra Santa y todos los demás. Afuera del museo se encuentran varios libros, pero me parece muy interesante esta recreación porque aquí vemos lo que sería el nivel normal de habitaciones, pero precisamente para que no fueran descubiertos, empezaron a excavar primero unos pisos, unos 2 pisos, ahí donde se ve la cruz es la capilla, donde estuvimos. Después descendieron un poco más, después descendieron más y más y más y más y más, hasta que finalmente la ciudad quedó de esta manera. Con esto podemos entender un poco más lo que hemos visitado.